Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a buscar en la Escritura, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Génesis, capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Damos gracias, Señor, alabamos y bendecimos tu poderoso nombre. Te pedimos, Padre eterno, que nos ministres con tu palabra, que nos alumbres, Señor, con ella, para que podamos, Señor, entender tus verdades, tus misterios, Señor. Alúmbranos, Señor, los ojos de nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Dice así: Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Bien, estamos aquí en este pasaje de Génesis, donde se menciona la manera en la que llega el hombre a ser un ser viviente. Básicamente, si nosotros tomamos el Génesis como una referencia de hechos que literalmente ocurrieron, pues como normalmente se asume que es entre la comunidad de creyentes, vamos a encontrar que hay dos o más aspectos en la composición del hombre desde el momento en que fue creado. Es decir, aquí vemos que el hombre es formado del polvo de la tierra. Entonces, y además de eso, el Señor sopló en su nariz aliento de vida. Entonces nosotros vamos entendiendo lo que compone al ser humano ya desde los primeros capítulos del libro de Génesis, donde se ha revelado con un alto grado de detalle cómo Dios se propuso hacer al hombre y cómo Dios el Señor tuvo la idea del ser humano. En versículos previos dice la palabra en Génesis que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Entonces vemos que en versículos anteriores está la idea, y aquí está más bien el cómo, ya el momento en el que en realidad Dios lo hace, y ya el cómo, qué utiliza Dios para hacer al hombre, a la raza humana, ¿sí? Entonces básicamente vemos claramente que utiliza polvo de la tierra y otro ingrediente que ese sí ya es lo que hace al hombre un ser viviente, porque cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, pues nosotros podemos entender que era materia. Eso que Dios estaba dándole forma era materia. ¿Sí? La materia no sufre transformación por sí misma, sino cuando es expuesta a condiciones que precipitan un cambio, y en algunos casos transformaciones muy complejas y muy exigentes no se dan hasta que una mano inteligente las interviene. ¿Sí? Por ejemplo, usted ve la naturaleza, ve el mundo, ve las montañas, y hay fuerzas que pueden producir una transformación sobre esos elementos materiales, o fuerzas como por ejemplo la lluvia, la humedad, condiciones como el viento también. Pero quitados esos elementos, esa materia por sí misma no sufre ninguna transformación, ¿sí? Por lo menos visible. Mucho menos se va a formar algo, valga la redundancia, con forma específica a partir de elementos sin control
elementos como el agua, la lluvia, el viento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, nosotros vemos que hay rocas que tienen forma de algunas cosas en el mejor de los casos, pero ya, por ejemplo, no vamos a encontrar elementos con formas específicas transformados solamente por elementos como la lluvia, el viento y el agua, sino que hay mente inteligente en la forma que se le da a algunas cosas y la transformación que sufre la materia. Entonces, el hombre es materia, ¿sí?, que ha sufrido una transformación. El hombre es materia y la materia la creó Dios. Esto es algo que nosotros debemos entender. La materia es un conjunto de elementos, de minerales, ¿sí?, que funcionan en unas condiciones sujetas, por ejemplo, a la gravitación, al electromagnetismo de la Tierra, ¿sí?, y a otras fuerzas, que de eso se encarga de estudiar la física. Entonces, vemos que eso es el hombre, y lo que Dios utiliza para formar al hombre es la materia que Él había previamente creado. Mucha gente dice, la materia se originó, para quitar a Dios de en medio, los incrédulos, cuando no quieren creer en Dios. Y digo no quieren porque la Biblia dice que Dios lo podemos creer, o sea, la naturaleza nos da testimonio por medio de las cosas hechas que hay un creador. Entonces, cuando la gente no quiere creer en Dios, muchas veces dice, la materia comenzó a evolucionar, las partículas, las moléculas y todo eso. Bueno, lo interesante es que ya se da por hecho que había una materia. Entonces, ¿quién puso allí la materia? Podría ser una pregunta, ¿sí? Porque la nada no puede crear nada. Pero una mente inteligente, preexistente, omnipotente, ella sí puede dar origen a elementos materiales necesarios para que en ciertas condiciones se precipite o se desencadene un proceso de lo que llamamos vida. La biogénesis es un tema tan complejo de explicar desde cualquier punto de vista filosófico, físico, científico y teológico, que obviamente debemos ser cautelosos en las aseveraciones que hacemos, pero yo pienso que la ciencia acerca al hombre a verdades en las que solamente la explicación puede ser Dios, el del origen de la vida. Y aquí está claro, dice, y fue el hombre un ser viviente. Una cosa es que haya materia, sí, pero otra cosa es que sea un ser viviente. Entonces, la forma específica que se tiene con un diseño no puede ser sino el resultado de una intervención sobre ese aspecto material, y aún también la materia misma ha sido una intervención de Dios, de ese ser inteligente superior que vivificó la materia que somos nosotros. Mire que hay un monte, unos monumentos en Estados Unidos, no sé exactamente en qué estado, pero el lugar se llama el Monte Rushmore, creo. No quisiera ser muy impreciso, pero creo que más o menos por ahí se puede encontrar si se lo busca en internet. Y es unas rocas que tienen esculpidas, unas rocas enormes, una pared de rocas que tienen esculpidas unas 4 rostros de unos presidentes. Y esa es materia que ha recibido la forma por medio de la intervención de los seres humanos que hicieron, los artistas que hicieron esa obra de arte, esas esculturas en plena roca. Nunca usted va a ver que la naturaleza espontáneamente produzca eso, espontáneamente, ¿sí?, que salga algo tan elaborado como lo que hay allí, en ese monte. Y sabemos que alguien hizo que esas rocas tomaran esa forma. ¿Por qué entonces al hombre le cuesta tanto aceptar la existencia de Dios? ¿Y por qué al hombre le cuesta tanto aceptar que fuimos creados? A pesar de que vemos la evidencia de que hay una mano que dio forma a las cosas que vemos, entre ellas nosotros mismos, que es una obra súper complejísima, ¿sí?, súper compleja. ¿Sí? Aún las formas más primitivas de vida y aún las formas más básicas de vida de la creación, que ya son o tienen vida, ¿sí?, que tienen
esa condición de ser vivo, es decir, que se mueve, que tiene dinámica, que tiene actividad, aún esas son más complejas que cualquier obra humana, más complejas que una universidad, más complejas que un programa de informática, más complejas que la infraestructura de una ciudad, más complejas que la música misma, que es súper compleja. Aún esos aspectos, o sea, la vida, eso de que hace que nosotros consideremos algo un ser vivo, un ser que tiene algo de dinámica y actividad. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, una silla, un sofá, un televisor, bueno, el televisor es algo que se ha hecho para que realice una operación. Pero bueno, hablemos de una silla, por ejemplo. No vemos vida en ese elemento. Si tú lo dejas en una esquina de la habitación donde estás, esa silla ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar y de ahí no se va a mover, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos nosotros de la silla o de la cama o qué sé yo, de cualquier otro elemento así del mobiliario de la casa? Pues que ¿son seres vivos o no? No lo son. ¿Por qué? Porque no tienen actividad. Entonces, en este caso, él dice que y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, ya una vez toma la materia, la vivifica. Eso es lo que hace el Señor, vivifica la materia, ¿sí? Por medio de algo que ya es algo que nos da aliento, actividad, la capacidad que tiene el ser humano de procesar cosas, obtener los alimentos de su entorno, moverse y ya junto con el alma, ¿sí? Ya viene la conciencia, la autopercepción, la capacidad de juzgar las cosas, ¿sí? La capacidad de buscar lo que el ser humano busca, que es bienestar, belleza, justicia, cosas que están más allá de lo simplemente material. Si nosotros fuéramos una escala creacional más básica, no estaríamos detrás de eso, no importaría la estética, no importaría la belleza, no importaría lo delicioso, no importaría de las experiencias, tampoco importaría la parte espiritual, pero dado que somos creados por Dios de esa manera, somos seres en realidad bastante complejos y llenos de aspectos importantes que deben tratarse, como por ejemplo la parte emocional, la parte intelectual, la parte racional, la capacidad de autodeterminarse y por supuesto la materia. Entonces, por ejemplo, la ciencia médica actúa sobre lo que es la materia y su funcionamiento, ¿sí? Sobre lo que son todos los elementos que nosotros tenemos que nos componen, que son materia, porque somos polvo. Nosotros somos, por eso es que si nosotros fallecemos, nuestro cuerpo vuelve al polvo y se integra nuevamente con la naturaleza, lo que no pasa con otros elementos, ya que el hombre ha manipulado y ha transformado. Entonces, ¿esto por qué se los digo? Porque este es un concepto que debe estar claro en nosotros. Es muy fácil nosotros caer en la simpleza de aceptar, ¿sí?, lo que el mundo está tratando de plantear. Es decir, que nosotros no somos sino materia, nosotros no tenemos... porque esa es la manera más fácil y más atajada pues de llegar al tema de que no tenemos responsabilidad con Dios. Ya cuando nosotros entendemos que fuimos creados, que tenemos vida, que esto que tenemos, la vida, que somos seres vivientes, que vivimos experiencias y todo, se lo debemos a alguien, bueno, ahí ya entonces vamos a tener que aceptar otras verdades. Entonces yo pienso que esto a la Iglesia le sirve mucho para que la persona o los miembros de la Iglesia pues sepan cómo responder su fe en entornos de incredulidad y también entendamos lo especial que es el hombre en la mente de Dios al hacerle un ser viviente con las características que tiene el hombre. Es decir, somos seres vivientes porque Dios quiso que fuéramos seres vivientes. Ya lo hace alguien que se mueve, alguien que se expresa. Es tanta la capacidad que le da Dios en ese aliento de vida al hombre que le da independencia, imaginemos eso, ¿sí? Le da independencia, tanta independencia que el hombre
bien pudo decidir desobedecer a Dios, transgredir su indicación, su orden, y hasta el sol de hoy, pues después de que el hombre fue formado y fue constituido en un ser viviente, vemos al hombre tomando posturas, tomando decisiones que lo alejan de Dios. Ya hay otros aspectos teológicos que nos señalan todo el tema de la caída del hombre, pero es un ser viviente, sigue siendo un ser viviente. Lo que pasa es que en relación rota o en enemistad con Dios, ¿sí? Pero también es un ser espiritual. Y sabe, lo espiritual es más importante que lo natural, porque así como Dios es espíritu y vivificó en un inicio la materia, el mismo espíritu de vida que levantó de los muertos a Jesús, que hizo que Jesucristo resucitara, puede hacer eso mismo con nosotros y revivificar la materia que va a morir. Cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en la temática de la resurrección de los muertos, asunto que si usted no puede manejar ese concepto, usted no es cristiano, así se lo digo ya de entrada, y no es seguidor de Cristo, y no puede seguir, y si sigue a Cristo no puede seguir un Cristo muerto, sino un Cristo vivo, significa que resucitó. Entonces, si usted no sigue a Cristo, al Cristo vivo, usted está muerto en sus delitos y pecados, y usted está condenado al infierno de fuego. O sea, las consecuencias son complejas. Entonces, si usted no puede manejar el concepto de la resurrección de los muertos en su mente, es decir, si la fe no le permite dar paso a esos conceptos, pues muy sencillamente usted no es cristiano, porque nosotros tenemos como pilar de nuestra fe la resurrección de Cristo. Lo que hace especial a Cristo no es que Él se autopercibiera como Dios, ¿sí? No es que Él dijera lo que está escrito de mí debe cumplirse, no es que Él dijera yo tengo que cumplir las profecías, lo que se habló antes de mí, porque si Él hubiese muerto y con Él se hubiera muerto su movimiento y no hubiera resucitado, ¿en qué estaría la situación? En nada, ¿sí? Pero como resucitó y dio testimonio a sus discípulos y lo vieron a tal punto de tener una convicción tan férrea, tan contundente, tan sólida como para hacerle frente a las amenazas y poner su vida por ese testimonio, entonces ahí sí es diferente. Cristo resucitó. ¿Qué le sucedió al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Es decir, a Jesús. La materia fue revivificada por el Espíritu. Y eso es precisamente lo que va a suceder con nosotros en la resurrección de los muertos. ¿Es difícil de entender? Sí, porque nosotros vivimos tan amalgamados en lo terrenal y en lo material, porque somos materia, obviamente, eso es normal, ¿sí? Que nos cuesta pensar nuestra identidad fuera de este ser, que somos espíritu, alma y cuerpo. En el mejor de los casos se entiende así, en el peor de los casos la gente dice, no, es el cuerpo, se muere y se acaba todo. Error, no se acaba todo, ¿sí? Y la identidad no está en el cuerpo solamente, pero obviamente hace parte del cuerpo. Mejor dicho, el cuerpo hace parte de la identidad, de lo que somos, de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. Entonces nos cuesta, pero sí se debe dar o aplicar la mente, más que a entenderlo, a creerlo, ¿sí? Porque entenderlo pues es difícil, aunque sí se puede con un poco de apertura y honestidad, la verdad. No es tan complejo aceptarlo, no es tan complejo entenderlo si se plantean las cosas como las estoy planteando en este momento. Entonces, es decir, pausadamente hablemos de esto y miremos cómo sería posible. La resurrección es exactamente lo mismo que hizo el Señor en Génesis 2:7. Formó al hombre del polvo de la tierra y vivificó. Sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Estamos de acuerdo? El alma va a tener que encontrar nuevamente el cuerpo que va a ser revivificado en una manera ligeramente diferente, pero es el poder de Dios que va a darle vida a una materia en completo estado de corrupción, ¿sí? Y eso se anuncia en la Escritura. Entonces, nosotros como creyentes esto lo debemos tener claro, porque después de tener claro esto, entonces se puede declarar con mucha firmeza y valentía y con denuedo acerca de la vida
después de esta vida, ¿sí? Se puede declarar con vigor y con seguridad que cuando este cuerpo muere no acaba todo, que hay algo más allá, que es la dimensión en la que está Dios y los espíritus. Ojo a esto, porque nosotros estamos en una dimensión donde están los cuerpos, las almas en cuerpos, con su espíritu también, el espíritu humano. Pero al ser espíritu y alma, nosotros vamos a poder traspasar a la dimensión donde está Dios, el Padre de los espíritus, y los espíritus que Él ha creado, desde los malos hasta los espíritus de los justos hechos perfectos, que dice la Biblia. Entonces yo sé que estos temas son, digamos, y uno dice, y bueno, ¿y para qué los enseña? ¿No? ¿Qué finalidad tiene? Pues la edificación, muy sencillo, la edificación, la capacidad que nosotros tengamos de entender y de nosotros estar cada día más claros en esto que estamos esperando. ¿Sí? Nosotros estamos creyendo en un resucitado, es que eso es lo que trato de decir. ¿Sí? Nosotros estamos creyendo en un resucitado y el Señor va a hacer ese proceso de revivificar la materia como ya lo hizo aquí. En 1 Corintios 15:46, mire, dice el Señor, dice el apóstol Pablo en la escritura, dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. Esto parece ser contradictorio, pero no lo es. El primer hombre es de la tierra, no se está refiriendo a que lo natural o lo animal creó a lo espiritual, no. Nosotros sabemos que lo espiritual es primero en el sentido que lo que se ve, la materia, fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? Eso está claro. Pero aquí está hablando de temporadas en las que se experimenta la vida del hombre. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, ya nosotros cuando nos relacionamos con nuestro Señor Jesucristo, vemos que el segundo hombre nos viene a revelar las cosas celestiales, nos viene a revelar las cosas que son del reino de los cielos. Es muy diferente, es del cielo. Dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Entonces ya nosotros vemos, por ejemplo, las capacidades de Cristo de someter las leyes incluso de la física, de la química, con su poder creativo, con su poder para revertir situaciones complicadísimas como la misma muerte. Ya la vemos, eso corresponde con la imagen de lo celestial, de lo espiritual. Así como nosotros hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Estos son misterios que el apóstol Pablo fue usado para declarar y decírselos a la congregación de creyentes, en este caso de Corinto. ¿Sí? Traeremos la imagen de lo celestial. Eso es cuando nosotros estemos en cuerpo transformado, en un cuerpo que no está sometido a la materia, sino que la materia está sometida a esa condición. Ahora, de pronto estoy errando en declarar cuerpo, porque cuerpo es precisamente lo material. Entonces, podemos decir, más que cuerpo, podemos decir una condición espiritual que ya gobierna sobre el cuerpo y lo integra a la condición espiritual. En nuestro caso no es así, nosotros estamos nosotros estamos limitados al cuerpo, esa es una condición. Son tiempos en los que Dios ha establecido que sean así las cosas, ¿no? Entonces, estos aspectos son ampliamente tocados en la Escritura para que las personas entendamos de qué se trata este asunto. Cuando tengamos la imagen de lo celestial, cuando el Señor revivifique la materia, estemos ojalá participando de lo que se llama la primera resurrección, porque es que la primera resurrección debe ser una meta para el creyente, ¿sí?
Y obviamente nosotros no la vamos a obtener con base en nuestra perfección humana, sino con base en la obediencia a la fe, con base en creer en el Evangelio, ¿sí?, que nos ha sido encomendado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la primera resurrección. Imagínense, no sé si ustedes han escuchado este concepto. Quien no sabe a dónde va, no va a llegar nunca a su destino. Si tú quieres lograr algo, tienes que ponerte metas y tienen que estar en tal grado de claridad esas metas como para que tú sepas qué dirección tomar. Bueno, te cuento algo. Hay una meta para nosotros, la primera resurrección, de manera que debe estar claro por detrás de qué vamos, para que nosotros sepamos, por ejemplo, si se nos oponen a la fe, si quieren asfixiar las convicciones en el Evangelio que tenemos, nosotros salir en defensa de eso. Si nosotros tenemos que tomar decisiones entre A o B, alternativas en la vida, ¿cuál de esas nos hace mejor en esa búsqueda, en esa meta que tenemos que alcanzar, que es la primera resurrección? Hay un pasaje, mire, se me vino a la mente ese y no quisiera pasar sin tocarlo. Dice, bienaventurado y santo. Y santo, es en Apocalipsis. Sí, en Apocalipsis 26 dice, bienaventurado, dice, bueno, pero desde el 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Oiga, por eso es que yo les digo que la mente hay que acondicionarla a estar hablando de estos temas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál? Ahora yo ya no reconozco casi al pastor, porque eso no sale de esos temas de la resurrección, de que por qué morimos, que una cosa, que la otra, que la vida abundante, que la vida, todo eso. Y tú te preguntarás por qué. Es muy sencillo, porque la Biblia hace esas ampliaciones mentales prácticamente a la fuerza, que solamente son viables cuando se tiene la fe, a tener pensamientos e ideas que estén claramente acomodados a esto. Eso es la verdadera metanoia. Nosotros debemos estar acondicionados en forma para estar pensando estas cosas y viviendo de acuerdo con estas realidades. Pero los muertos no volvieron a vivir. O se está hablando de la resurrección, que es un proceso ligeramente diferente a lo que sucedió en Génesis 2:7, hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ojo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces la iglesia está llamada a ser parte de esa primera resurrección, bienaventurado y santo. Entonces uno no puede vivir la vida tan amalgamado con lo natural que se desconozcan todas estas cosas, se pierdan de vista y sobre todo que se entre como en un pensar frívolo, banal de las cosas naturales nada más, de las cosas emocionales nada más. Todo en el ser humano es importante, pero nada es más importante que poner al ser humano en esta perspectiva. Yo sé que hay mucha gente que no valora este tipo de mensajes y se seducen muy fácil por mensajes en otros lugares, porque yo sé que los invitan, los quieren moverlos, los quieren sacar del vínculo de discípulos de aquí de la iglesia. Y claro, uno de los ganchos o señuelos que pueden utilizar es que mire, allá no hablan sino de la muerte, no hablan sino del pecado, no hablan sino del infierno o del cielo, o de la primera, segunda resurrección. Bueno, entonces dime, ¿de qué quieres que hablemos? ¿De qué quieres que hablemos? Sí. Habrán oportunidades para hablar. Por ahí en el canal tenemos unas prédicas que hablan de unos aspectos más temporales, pero son escasos, ¿sí? Son escasos porque de lo que tenemos que hablar es de las cosas más relevantes, ¿sí? Porque si yo me pongo a hablar de las emociones y que vienen cosas grandes para tu vida y que tú eres un campeón y que tú descubres tu potencial y todo eso, te estoy poniendo una perspectiva
que no es la eterna, que no es la celestial. Y pues yo si no me apunto para eso. Yo tengo una responsabilidad con el Señor, me asignó, me honró poniéndome a predicarle a las personas. Yo sé que usted podrá considerar que no es mucha, pero yo sí considero que es mucha honra lo que Dios me ha dado, y voy a hablar lo que el Señor me manda y lo que bendice a la gente. Porque estas cosas son las del reino. Tú pones las cosas, buscas el reino, estas cosas las buscas, las entiendes, las comienzas a procesar, y muchas cosas te van a ser añadidas. Entonces no puedo yo apuntarme y ceder ante estas fuertes demandas de la gente de banalizar el mensaje. No, ¿sí? Entonces mire, serán sacerdotes y reinarán con él 1000 años. Entonces yo estaba diciendo previamente, antes de que mencionara este aspecto de la primera resurrección, hablando acerca de que esa materia vivificada de Génesis 2:7, que tiene experiencia de vida, sensaciones, procesos, metabolismo, todo eso que nosotros tenemos en nuestro interior, sintetizamos alimentos, procesamos elementos, procesamos minerales, los perdemos, los gastamos, los volvemos a recuperar con el alimento, necesitamos sueño, necesitamos descanso. Bueno, todo eso que hizo Dios al darnos vida, hacernos seres vivientes, va a ser similar en el siglo venidero, ¿sí? Que es la temporada donde ya hayamos resucitado, ¿sí? Va a ser diferente, pero va a haber materia vivificada. Va a haber, obviamente, materia vivificada, ¿sí? Entonces, ¿de qué estoy hablando? En Lucas 20:34 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan. ¿Quiénes son los hijos de este siglo? Nosotros somos hijos de este siglo. ¿Qué significa? Que hemos nacido en esta etapa terrenal que Dios dio y propició. Eso no tiene nada de malo, salvo el hecho de que nacemos en condición de pecado, porque el pecado entró por un solo hombre a la creación. Eso está explicado claramente en la Escritura. Eso es. Si eso no fuera así, todos serían ventajas de haber nacido en esta condición y viviríamos muy diferente a lo que vivimos hoy. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Esos son los hijos de este siglo. Por eso es que nosotros, para reproducirnos, debemos casarnos, pues según la moral de Dios, ¿no? Ya usted sabe que hay muchas cosas que la gente no acepta, pero eso es así, y eso está legitimado por el Señor mismo. Mas los que fueren tenidos por dignos, atención a cada palabra, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, entonces va a haber una nueva revivificación, una vivificación nueva de la materia, ¿sí? Y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. Ojo, pues no pueden ya más morir, oiga, ya no pueden morir. Nosotros morimos por un proceso de desgaste de la materia al cual fue sujeto el cuerpo, la materia, por el pecado. Pero así como Dios le dio vida al hombre en el inicio, ese mismo poder puede mantener con vida eterna la materia que va a ser nuevamente levantada en el siglo venidero. Qué poderosa es esa situación. Pues son iguales a los ángeles, ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, esas cosas le dan como profundidad, como relieve a lo que nosotros vivimos. Porque si no, pues no, o sea, no, si papito Dios no me ha ayudado, si papito Dios no me ha restaurado esto o aquello. No, mira, el Señor quiere hacerte todo el bien que tú esperas y mucho más, créeme. Pero si tú quieres aprender a sacarle provecho a las cosas de Dios, pues empieza por ponerte en la onda de su palabra, por creerle, por que estas cosas en realidad sean aceptadas por ti.
para que tu mente, aun cuando esté en imposibilidad de racionalizar todos estos conceptos, pues por el mismo hecho de la fe le permita creerlos y vivir en coherencia con esas convicciones. Eso te va a traer muchísima bendición. Tú vas a aprender a vivir, se te van a ir cayendo los lastres de la vida, vas a poder avanzar, mejorar tu forma de pensar, y el Señor te va a ayudar. No es un intercambio, no es como quien dice, no, tú me crees y yo voy a hacer esto porque simplemente es un intercambio. No, es simplemente que esta forma de pensar, muy a pesar del hecho de que parece que nos desconecta de la realidad, en realidad, si somos honestos, lo que hace es darnos una perspectiva correcta de cómo vivir la etapa que estamos viviendo, de cómo priorizar y de cómo manejar las cosas, y ya de ahí se desprenden muchas cosas que van a hacer prosperar nuestra mente. Déjame darte ese consejo. Si tú lo quieres recibir, puede traerte mucho bien. Y son, bueno, dice, allí ya. No voy a leer hasta el 36, nomás voy a leer porque es precisamente lo que quiero que se toque. ¿Cómo funciona entonces el proceso de revitalización o revivificación de la materia? Ya lo estamos viendo tal cual como el Señor sopló. El Señor tiene el poder de hacer que se amalgame espíritu, alma y cuerpo, de que la materia reciba el impulso necesario para tener actividad. Eso no lo puede explicar nadie. A mí me pueden decir los de la evolución, porque la evolución tiene aspectos que no del todo contradicen a la fe. Pero cuando la persona solamente acepta el evolucionismo, pues está con una visión muy corta. Porque, por ejemplo, dicen que se fueron formando las condiciones. Primero se formó el agua, las condiciones, las moléculas, ¿sí? Estas de H2O, y se formó una temperatura ideal para que en esa charca, en ese lugar donde había agua, se formen las primeras formas, valga la redundancia, de vida. ¿Así solito la materia? No. El Señor sí puede hacer eso, nuestro Dios sí puede hacer eso. Puede hacer que una especie se cree con sus rasgos, con su diseño, con sus capacidades. Puede el Señor idear, darle forma a algo y darle el impulso necesario para que eso se desarrolle, eso incluso, si se quiere, hasta evolucione. Porque si nosotros dijéramos la evolución es posible, pues hasta puede ser, ¿no? Bajo algunos criterios y discusiones que se pueden plantear. Lo que pasa es que hay mucho que replantear allí. Pues hay errores grandes, pienso yo, desde mi punto de vista. Pero entonces puede ser, claro, Dios le dio el impulso necesario a esos organismos vivos para que se adapten y mejoren. Pero bueno, eso ya será temática de otro momento. ¿Puede el Señor revivificar? Sí. Usted encuentra la resurrección del hijo de la viuda de Naín en Lucas 7:14, donde el Señor se acercó al féretro y tocó el féretro y le dijo al joven, joven, a ti te digo, levántate. Y el Señor logró, con la autoridad espiritual de poder vivificador que tiene, para que ese joven tuviera vida. Entonces, eso es lo que quiero dejarles. Vamos a orar.